Buenas noches a todos. Bienvenidos sean todos. Gracias a Dios porque podemos adorarle juntos, ¿verdad? Bien, vamos a ir a la palabra, hermanitos. Si pueden ir abriendo su Biblia en Hechos, por favor, el libro de los Hechos. Claro que sí. Por favor, los niños, si pueden, ya pueden pasar al salón. Adelante, en orden. Adelante. Vayan abriendo su Biblia ahí, hermanitos, por favor, en el libro de los Hechos. Bien, vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por esta noche, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y en ti podemos descansar, en ti podemos confiar, que todo, Señor, ayuda para bien, y sabemos que tú, Señor, tienes control de todas las cosas. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos reunirnos, podemos adorarte, Señor, podemos estar en tu presencia. No hay mejor cosa, no hay mayor cosa, no hay mayor deleite que estar en tu presencia, Señor. Y gracias, Padre, porque podemos aprender de ti, podemos aprender de tu palabra. Señor, no somos dignos de pronunciar tus palabras, Señor, pero a ti te ha placido, Señor, usar hombres imperfectos para hablar tu palabra, Señor. Yo te pido que hables, bendito Dios, que nos enseñes, que nos hagas tener oído atento y que nos ayudes a atender, Señor, todo lo que tú nos hablas en esta noche, Padre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, entonces, libro de los Hechos, en el capítulo 2, estamos en el sermón de Pedro, durante el día de el apóstol Pedro, durante el día de Pentecostés. Vamos a leer todo el sermón, ¿sí? De Pedro está resumido en la Biblia, ¿sí? Para tener un contexto, vamos a ir al capítulo 2, versículo 14. Y dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estos textos los vimos en la enseñanza pasada, en Maito César. Hoy vamos a ver del 22 en adelante. Vamos a dividirlo todavía en dos enseñanzas. Ponga atención. Versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está hablando de las lenguas, ¿no? De ese día de Pentecostés, del sonido como de viento. 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, hermanos, es el primer sermón apostólico registrado. ¿Sí? El apóstol Pedro se levanta y empieza a predicar estas palabras en el día de Pentecostés. Este sermón es el clímax de un día muy, muy importante. Todo lo que sucedió durante este día condujo hacia este sermón. Fue un día escogido por Dios para un alto impacto. Un día que catapultaría el crecimiento de la iglesia en todo el mundo. Fue durante el día de la fiesta de Pentecostés, o de las semanas, o de las cosechas. Ya vimos también anteriormente esto. Pentecostés significa 50, y tenía lugar 50 días después de la Pascua. Si se recuerdan, Cristo fue crucificado durante la Pascua. Entonces, multitudes de judíos, muchos judíos venían a Jerusalén de todos lados, de todo alrededor, del Mediterráneo, del este del Jordán y aún de África. Muy probablemente muchos llegaban durante las celebraciones de la Pascua y se quedaban hasta Pentecostés, especialmente los que vivían más lejos, ¿no? Tardaban muchos días en llegar a Jerusalén desde las provincias lejanas. Este era un día apropiado, perfecto para este acontecimiento. Entonces, era la celebración de la provisión de Dios. La venida del Espíritu Santo en este día significa el comienzo de la cosecha de los escogidos de Dios, que no solo vendrían a formar parte de su iglesia, sino que serían portadores del mensaje de salvación a todas esas regiones de donde ellos venían y más allá. De esta forma, el Señor, nuestro Señor Jesús, expandiría su iglesia de una forma explosiva. De 120 personas reunidas ahí en el aposento alto, si se recuerdan, pasaron a ser más de 3,000 creyentes en un solo día. Y eso no es nada, como decimos en casa de oración. Todavía fueron más, ¿sí? Siguieron creciendo. La iglesia, los creyentes en este día fueron bautizados con el Espíritu Santo, unidos unos a otros y unidos a Cristo. Después serían llenos del Espíritu Santo. Sí, ya hablamos también de esto y después se tratará otra vez. El bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es otra cosa, llenarnos del Señor, llenarnos de su palabra. Sí, en este día fueron bautizados, fue bautizada la iglesia. E inmediatamente después divulgaron el Evangelio con denuedo y valentía. Y empezaron a hablar las maravillas de Dios en idiomas que ellos no conocían, en lenguas que la gente congregada en Jerusalén, que venían de otras regiones, hablaban, ¿sí? Ya vimos esto también, eso fueron lenguas entendibles, idiomas que la gente hablaba y lo entendieron perfectamente. El efecto fue contundente. Sí, el sonido fuerte como de viento reunió a las multitudes alrededor de donde se estaban congregando los creyentes, en el aposento alto.
Luego las lenguas, les hablaban en su propia lengua y seguramente en orden, ¿sí? De tal modo que podían entenderlos, porque si hubieran estado todos hablando al mismo tiempo, pues no se entendería, ¿cierto? Entonces fue algo, entendemos que es algo que fue ordenado, ¿sí? Y que lo entendían. El mensaje, las maravillas de Dios. Entonces la escena fue preparada, concertada por Dios mismo y produjo un impacto tal en las personas presentes que en esta ocasión no quisieron apedrearlos a muerte ni les gritaron blasfemia, mátenlos. Entonces Pedro inmediatamente después, representando a la iglesia, se levantó y tomó la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, predicó este poderoso discurso. Estos acontecimientos marcaron el inicio de la era mesiánica y el final de los tiempos. Ahorita vamos a ver eso. Cristo vino, murió, resucitó, ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y ahora estaba enviando su Espíritu Santo. Así iniciaba la era mesiánica y concluirá con su venida y el juicio final, en el final de los tiempos, tal como lo dice Pedro, citando al profeta Joel, Joel 2, 28, 32, si recuerdan, lo leímos ahorita, indicando que este evento en el día de Pentecostés marca el inicio de esta era mesiánica, de los postreros tiempos, los últimos tiempos, cuyo clímax o final será con los acontecimientos apocalípticos ahí descritos en el texto. Ya lo leímos. Y durante este tiempo, durante este periodo, sucede que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, como dice Pedro en su discurso. Entonces, hermanos, desde entonces y hasta que Jesús venga, es la era de salvación, el tiempo de clamar al Señor por salvación. Como dijo el apóstol San Vicente, hoy. San Vicente Fox, pues. Hoy es el día de salvación. Esto era algo que los judíos estaban esperando, la venida del Mesías. Sí, ellos lo estaban esperando, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Vemos también en 2 de Corintios 3, anteriormente lo estudiamos durante la serie de 2 de Corintios, como dice que ellos tenían un velo en su corazón, así como Moisés ponía un velo en su rostro cuando brillaba, cuando estaba en la presencia del Señor, para que los israelitas no vieran la gloria que era pasajera, que iba a pasar, el pacto que iba a pasar, que era la ley, sino que no pusieran sus ojos ahí, sino que pusieran sus ojos en lo que la ley lleva, en el final de la ley mosaica, que es Cristo, que es Jesús. Sí, entonces, que de esa forma como él ponía un velo, también ellos tenían un velo en su corazón. Sí, dice que su entendimiento se embotó, tenían un velo en su corazón y solamente podía ser quitado por Cristo. Cuando se convirtieran a Él, el velo se les sería quitado. Ahora, hay una característica principal en los apóstoles en el libro de los Hechos, a diferencia de ellos mismos durante el periodo de los evangelios, cuando caminaban al lado de Jesús, y es que tienen un mejor entendimiento del Antiguo Testamento y una valentía por predicar abiertamente el evangelio. En los evangelios, si recuerdan, dice que muchas cosas no las entendieron hasta después que sucedieron. Ya después se recordaron que el Señor se las había dicho y que todo esto estaba escrito en la ley, en los profetas, ¿sí? En el Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros. Y también los vemos durante los acontecimientos descritos en los evangelios huyendo y escondiéndose, si recuerdan. Pero ahora aquí en el libro de los Hechos los vemos predicando una y otra vez, abiertamente, valientemente, sermones con un contenido increíblemente ricos en el Antiguo Testamento y con un entendimiento pleno de su significado y de cómo todo esto apunta hacia el Mesías, hacia el Cristo de Dios, que es Jesús. Este evento en el día de Pentecostés detona ese cambio, ¿sí? Es un cambio radical. Cuando antes estaban temerosos, llenos de dudas, miedos, ahora están predicando el evangelio abiertamente, sin temor, persistentemente, con denuedo, aún en peligro de muerte, y hasta la muerte lo hicieron. Su transformación prueba que el Espíritu Santo había venido a morar en ellos,
estaban predicando el evangelio de salvación, el cual anuncia que el Mesías había venido. Buenas nuevas, por eso se llama evangelio, ¿cierto? Ha venido en este tiempo, decían. Ha venido ya el Mesías. Y adivinen quién es, les dijo Pedro. Nada más y nada menos que Jesús de Nazaret, a quien ustedes han crucificado. Así se dice. Como en ningún otro momento de la historia, el escenario estaba listo. Los espectadores estaban preparados para escuchar este mensaje. Lo que sucedió en Jerusalén desde la anunciación del nacimiento de Jesús, la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Jesús, las señales, los prodigios, las sanidades, demonios huían de su presencia, muertos fueron resucitados, la entrada triunfal, su juicio, su muerte, su resurrección. Justos que habían muerto resucitaron y se presentaron a la gente que vivía en Jerusalén. Jesús mismo se presentó a muchos, comió con ellos, ascendió en gloria al cielo. Dice la palabra en todos los evangelios que nada de esto fue hecho en oculto. Dice la Escritura que fue notorio a todos los que habitaban en toda la nación y aún a las naciones de alrededor. Además, Dios había preparado el momento con una apertura sobrenatural, un estruendo del cielo como de viento recio y lenguas repartidas como de fuego. Entonces la multitud se congregó y a pesar de las burlas de algunos duros de corazón, todos estaban expectantes de las palabras que de ellos salían con la autoridad que el Espíritu Santo les había dado. Pedro predica un sermón bien elaborado, sistemático, escritural, con el Antiguo Testamento, porque todavía no tenían el Nuevo Testamento, con argumento, con cuerpo, con revelación, lógico, razonable, cronológico, presenta evidencias y una conclusión contundente, contra lo cual no hubo argumento alguno, ni lo habrá jamás. Es también el primer mensaje registrado que contiene todo el asunto del Evangelio: ministerio, muerte, resurrección y glorificación del Mesías. ¿Sí? Vamos entonces a la enseñanza, Hechos 2:22. Sígueme ahí por favor con su vista. Dice: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El apóstol Pedro entonces, guiado en cada palabra por el Espíritu Santo y puesto de pie con gran denuedo, empieza a hablar a la multitud y dice: ha llegado el Mesías, ha llegado la salvación, es tiempo de clamar al Señor por salvación. El Señor ha lanzado su iglesia con poder y los muy esperados últimos días han llegado. La era mesiánica ha empezado y Dios ha enviado a su Mesías a establecer su reino y traer su salvación. Hay un Mesías. Sí, estas eran buenas noticias. Ya vimos del 14 al 21 la introducción, ahí dice Pablo su introducción. Ahora de aquí en adelante, en el 22, empieza el tema, ¿sí? Primero es exaltar a Cristo, el Mesías de Dios, y este es Jesús. Y empieza refiriéndose a Jesús como Jesús Nazareno. ¿Sí? Jesús, si vemos ahí en la Escritura, nunca se refirió a sí mismo como Jesús Nazareno, como Nazareno. Nunca habló de sí mismo así. Siempre lo hizo llamándose el Hijo del Hombre. Pero si recuerdan, esto es lo que ellos pusieron ahí en la cruz cuando le mataron. ¿Sí? Entonces está diciendo Jesús Nazareno, ese que ustedes mataron. Luego dice, varón aprobado por Dios. La palabra aprobado es la palabra apodeinumi, que significa mostrar, exhibir, demostrar, acreditar, aprobar, probar. Pedro empieza a presentar la evidencia de que Jesús, a quien ellos llamaban Nazareno, es el Mesías. Sí, puesto que ha sido probado, aprobado, acreditado, exhibido y mostrado a través de las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. Y ustedes lo saben, dice Pedro. Ustedes lo saben. Obras sobrenaturales, impresionantes, inexplicables para el ser humano. Manifestaciones de su poder divino, las cuales validaban las palabras de Jesucristo, quien afirmó ser el Mesías.
Sí, y esto lo corrobora. Con este acontecimiento en Pentecostés y la venida de su Espíritu Santo, Él lo corrobora. Ahorita vamos a ver eso. Hechos 2:23, ahí enseguida. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. A este, dice, a este hombre por el cual los cielos fueron abiertos y el Padre mismo dijo de él, este es mi Hijo amado, en él yo me deleito. El Mesías aprobado con las maravillas, prodigios y señales de parte de Dios, a este mismo ustedes han asesinado. Él mismo fue entregado, dice, como un prisionero sentenciado a muerte. A eso se refiere la palabra entregado, como un prisionero sentenciado a muerte en manos de sus verdugos. Así lo entregaron ellos a él. Pero luego dice, escuche con atención, dice ahí, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Atención, consejo, bulé, en el original, voluntad, aconsejar, o por implicación, propósito, voluntad, acordar, acuerdo, consejo, designio, intención. Sí, y no solo eso, sino que esto es un plan predeterminado. Había como dice ahí, anticipado conocimiento de Dios. Esto es algo hecho por Dios. Sí, esto es algo decretado desde antes de la fundación del mundo, ordenado por Dios. En Hechos 4:26 los apóstoles citan a David otra vez en el Salmo 2 y dicen, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vamos a reprender la mosca. Romanos 16:25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, escuche, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esto es entonces, hermanos, un pacto eterno, decretado desde antes de la fundación del mundo. Nunca hubo, escuche, de parte de Dios, un momento de indecisión. Nunca hubo falta de información de acontecimientos futuros. Nunca hubo un momento de tomar una decisión acerca de su Hijo, de entregarlo a muerte para nuestra redención. Nunca hubo indecisión. El Dios Todopoderoso y Omnisciente no tiene principio, no tiene fin, y su palabra es decreto eterno. Pedro entonces está diciendo aquí, hermanos, que la muerte de Jesús no fue algo accidental, ¿sí? Porque ellos se preguntaban, ¿cómo puede ser él el Mesías si deja que los romanos lo maten? Ellos creían que el Mesías iba a expulsar a los romanos. ¿Cómo puede ser él el Mesías?, decían. Si fue rechazado por los líderes de la nación, ejecutado a manos de gentiles impíos, ¿cómo puede ser él el Mesías prometido? Por eso cuando le colgaron ahí en la cruz le decían burlándose, ¿recuerdan? Si eres hijo de Dios, ¿qué le decían? Desciende de la cruz. Mas él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Todo el Antiguo Testamento, hermano, desde Génesis anunciaba los sufrimientos de su Cristo, pero no lo entendieron. Vieron lo que quisieron ver y le mataron. Pero Pedro dice, no fue la decisión de los líderes de la nación, no fue la decisión de los romanos. De hecho, Jesús le dijo a Poncio Pilato, si recuerdan, ahí en Juan 19:11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. No fue por su decisión o voluntad que sucedió, sino, como dice Pedro, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El Mesías debía sufrir y morir, y para que ellos aceptaran a Jesús tenía que haber un cambio radical en su mente, en su corazón.
Ellos conocían el Antiguo Testamento, deberían saberlo. En Hechos 3:17, Pedro, predicando una vez más en el pórtico de Salomón, después de la curación del cojo, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Sí, Matthew Henry dice: Dios el Padre, por medio de esta muerte en cruz, se proveía a sí mismo del único sacrificio aceptable para la redención del mundo al precio de la sangre de su Hijo. Y si conocieran la Escritura, lo sabrían. Pero eso no los exime de culpa. Sí, porque luego dice ahí en el 23, dice Pedro, 23b, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. El hecho de que esto fuera un plan eterno de Dios no minimiza su culpa. Su sangre estaba aún en sus manos y lo que hicieron fue un pecado horrible, el más vil, el más despreciable. Sí, Pedro les dice: ustedes fueron, ustedes lo mataron, ustedes le entregaron a los paganos impíos, a los romanos. Ustedes son responsables junto con los romanos, con Herodes y Poncio Pilato. Todos son responsables de matar al Mesías de Dios. Aquí tenemos una yuxtaposición de soberanía divina y voluntad humana, al igual que con la elección, con la doctrina de la elección y la salvación, ¿sí? De cómo Dios nos predestinó conforme a la Escritura. Si recuerdan ahí en Romanos 8:29 dice: a los que antes conoció, también los predestinó, llamó, justificó, glorificó, en resumidas cuentas. Sí, Dios nos eligió, aunque también somos responsables y llamados a dar cuentas. Sí, entonces, de la misma manera, era el plan de Dios que Jesús muriera. Sin embargo, al igual que Judas, son culpables de la muerte del Mesías, les dice Pedro. En Lucas 22:22, hablando de Judas, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y agrega en Mateo 26:24, bueno le fuera no haber nacido. Sí. ¿Cómo estas dos circunstancias pueden ser conciliadas? La voluntad de Dios, el decreto de Dios y la voluntad humana. Bueno, la verdad es que tal vez nunca lo sabremos en esta vida, ¿sí? Solo un Dios eterno y todopoderoso puede hacer que las cosas cumplan a sus propósitos eternos a la perfección, sin forzar nuestra voluntad. Sí, entonces ellos intencionalmente, premeditadamente, maliciosamente rechazaron y mataron a Jesús, el peor y más oscuro de los pecados. Ellos eran culpables. Todo sermón bíblico, hermano, debe incluir la confrontación con el pecado de todo tipo, grande o pequeño, porque no solo por ser fornicario, adúltero, asesino, mentiroso, sí, se va al infierno, sino por rechazar a Cristo. Alguien puede ser la peor persona del mundo, pero si se arrepiente y cree en Cristo, vivirá, será salvo. Pero alguien puede ser la persona más buena, la más amable, pero si rechaza a Cristo, debe ser condenada, debe ir al infierno. Este es el pecado más grande, hermano, rechazar a Cristo. Pedro entonces aquí confronta a esas personas con su pecado, sí, que es grande. Mataron al Mesías, no son víctimas, son culpables. Jesús, por el contrario, no es una víctima, Él se entregó, era un plan de Dios, pero ustedes son culpables, les dice Pedro. Hechos 2:24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sí, aquí empieza ya la culminación del sermón de Pedro y el corazón del mensaje, sí, de su sermón. La más grande acreditación de Jesús como el Mesías, su resurrección de entre los muertos. Este es el principal tema de todo sermón apostólico y el motor del Evangelio. Sin la resurrección, dice Pablo, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. 1 Corintios 15:14. Y
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. 1 Corintios 15:19. Si Cristo no resucitó, somos los más miserables, porque vana es nuestra fe. Su resurrección de entre los muertos también fue predeterminado por Dios. Sí, fue un pacto eterno también. Ellos mataron al Mesías, Dios lo levantó de los muertos. Pedro luego ahí más adelante en el capítulo 3, 14 y 15 de Hechos dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Sí, pidieron a un asesino en lugar de aquel por medio de quien fueron hechas todas las cosas, el autor de la vida. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 3 y 4. Él hizo todo, hermano, por medio de su palabra. Con su palabra creó todo. Él es la vida misma. Dice, y ustedes le mataron. En el 10:38 de Hechos, otra vez Pedro dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a todos los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Sigue confirmando aquí Pedro que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Y la evidencia es la Escritura misma, su vida, sus milagros, su muerte, su resurrección, su ascensión. Sí, ahí Pablo luego en el capítulo 13:27 de Hechos dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos. Vemos todo esto a lo largo del libro de los Hechos. ¿Sí? Son sermones apostólicos. En el 2:24, volvemos al 2:24 de Hechos, dice: por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué era imposible que fuese retenido por ella, hermano? Por cuanto Él es la vida misma, ¿sí? Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Juan 11:15. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso era imposible que Él, quien es la vida, fuese retenido por la muerte. ¿Sí? Era un pacto divino entonces, hermano. Él lo prometió. ¿Qué dijo? Destruye este templo y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. ¿Sí? Él es las primicias entonces de los que resucitaremos, hermanos. El primero de muchos. Porque vamos a resucitar, ¿sí sabe? Todos los que muramos en Él, vamos a resucitar. ¿Sabe por qué? Porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Esa es nuestra esperanza. Ahí en el 25, sígame, Hechos 2:25. Entramos en otro punto, dice, para reforzar: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí Pedro está citando el Salmo 16, sí, es el Salmo de David, Salmo mesiánico,
Y David está testificando, está profetizando las palabras del Mesías en primera persona, ¿sí? Cristo mismo está hablando estas palabras en el Salmo 16. Dice en el 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Como escribe el autor de Hebreos, Él fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él. Aún, hermano, en la agonía de muerte, Cristo se regocijó en esperanza viendo la resurrección y el fruto de la aflicción de su alma, dice, que es su exaltación y nuestra redención. Sí, luego en el 27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todavía citando el Salmo 16. ¿Recuerdan cuando los demonios se postraban a los pies de Jesús y exclamaban, dice, le decían, sabemos quién eres el santo de Dios? Sí, los demonios lo conocían. Sí, Él es el santo de Dios. Dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Sí, Dios no permitiría que su santo se descompusiera en la tumba, ni tampoco le iba a dejar en el lugar de los muertos, jamás. En el 28 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Todavía el Salmo 16. Después de la muerte dice, me resucitarás y me llevarás a tu dulce presencia y me llenarás de gozo. Es lo que quiere decir. Miren, los judíos pensaban que quizás estas eran las palabras de David, el Salmo 16, que era un testimonio de sí mismo, de David, de su propia esperanza y de que tal vez de alguna forma él iba a escapar de la muerte. Pero nadie nunca afirmó que David había escapado de la muerte. De hecho, todos conocían su tumba. ¿Sí? David no ha resucitado. ¿Sí? Su cuerpo ya se ha descompuesto. Entonces Pedro quiere hacerles saber a los judíos, aquí les está haciendo saber a los judíos que este salmo no se refiere a David, no. ¿Es acerca de quién? De Jesús. Es acerca de Jesús este salmo, el Salmo 16, las palabras de Cristo en primera persona. Pablo vuelve a citar este mismo texto en su sermón en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, y vemos que los apóstoles citan profecías como esta a todo lo largo del libro de los Hechos. En el 29, síganme ahí en el 29, 2:29 de Hechos. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Sí, atención hermano, ya vamos a terminar. Otra vez, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así es que David no es el cumplimiento del Salmo 16. Este es un testimonio del Mesías. Dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Sí, esta es la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Como cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, demostrando completa confianza en el Padre. En el mundo antiguo, los guardaespaldas se ponían a la diestra de quien estaba protegiendo, con escudo en su izquierda y espada en su derecha, ¿sí? Para proteger y atacar a aquel que quería hacer daño al protegido, fuera un rey, fuera un principal. Entonces dice, porque está a mi diestra, si el Padre está a mi diestra, no seré conmovido. Él tenía completa confianza en Dios, sí, Jesús. Claro que hubo momentos oscuros en su padecimiento, como cuando clamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero al final, ¿qué dijo? En tus manos encomiendo mi espíritu. Hechos 2:30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono,
Aquí está hablando del pacto davídico con 2 de Samuel 7. Todos sabían que que el Mesías vendría del linaje de David, ¿sí? Y José y María ambos eran del linaje de David. Y todas las profecías mesiánicas escritas se cumplieron en Jesús, ¿sí? En tiempo, en forma, todo lo escrito se cumplió a la perfección en Jesús. 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En Mateo 28:6 les dice el ángel a las mujeres: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquellas buenas mujeres, María Magdalena y la otra María, habían ido a embalsamar el cuerpo del Señor a su sepulcro. Pero aunque su intención era buena, su deseo no fue cumplido, porque era contrario a la voluntad de Dios. Ellas, imagínense, hermano, habían descubierto que habían perdido a aquel que era su mayor deleite. O sea, imagínense estar al lado de Jesús, pasar tiempo con Él, escuchar su voz, estar ahí a sus pies escuchándolo. Y ellas habían perdido a quien era su mayor deleite. No está aquí, les dijo el ángel. Esto debe haber retumbado, imagínense el momento, debe haber retumbado hasta lo más profundo. No está aquí, porque ellas esperaban encontrarle, pero se había ido. Ya no podrían embalsamar tiernamente su cuerpo y llorar sobre él. Pero la aflicción desapareció de sus corazones cuando el ángel agregó: pues ha resucitado, como dijo. Vana era la vigilancia, vana era la piedra, vano era el sello, porque Él ha resucitado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Puede ver su tumba, hermano? Está vacía. ¿O acaso alguien puede decir: aquí está su cuerpo? Nadie. O vean su tumba, aquí está. Pueden verla. Está vacía, pues ha resucitado, como dijo. De lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pedro. Pues ha resucitado, como dijo. Vamos a orar, hermanitos. Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús, pues has resucitado de entre los muertos, porque no te podía contener, siendo tu Dios, siendo la vida misma, la resurrección, no podía contenerte, y te levantaste de los muertos. Y damos gloria a tu nombre, porque sabemos que un día resucitaremos juntamente contigo. Ayúdanos a morir a nuestros pecados y ser sepultados, para que un día resucitemos para vida eterna. Señor, gracias por esta palabra, por este sermón. Gracias por inspirar al apóstol Pedro a predicar estas grandes palabras, las cuales no soy digno de pronunciar. No somos dignos de pronunciar,
pero a ti te plació dárnoslas para que nos gozásemos, para que creamos que tu Hijo Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, a quien tú enviaste y lo corroboraste, porque lo levantaste de entre los muertos y ahora está sentado a tu diestra. Señor, gracias, 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 Padre, que estas palabras queden en nuestro corazón, en nuestra mente guardadas, y que podamos gozarnos día a día, Señor, con tu palabra, que podamos recordarla, Señor, día a día, y que nos gocemos en tu salvación. Es un deleite, Señor. Gracias, gracias, gracias por enviar a tu Espíritu Santo, Señor. Gracias al Consolador. Gracias por tu paz. Gracias por tu luz. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. En nombre de Jesús. Amén.